y verso 11. Ya hemos tocado el apostolado, los profetas. Vamos a empezar hablando de los evangelistas. Un evangelista es un ganador de almas. Un evangelista es un ganador de almas. Lo primero que quiero decir de esto es que toda la iglesia ha sido llamada a evangelizar. Toda la iglesia ha sido llamada a ser luz. Por eso nosotros desde los a través de las redes sociales, la radio está abierta para todo aquel que quiera trabajar. Y permito que siempre que haya alguien con testimonio y avalado por el Señor y la iglesia, siempre pueden trabajar. Porque es un medio de evangelización terrible. Porque llegamos a casas donde no podemos llegar a pie. Llegamos vía internet o vía FM o vía Facebook. El Señor iba de Jerusalén, estaba Él en un sitio, iba a ir a Jerusalén. Había dos maneras de ir a Jerusalén. Una pasando por el desierto, que eran 6 días, y otra pasando por Samaria, que eran 3. Bueno, pues el Señor pasó por Samaria, que cuando se encontró con la samaritana, le predicó y pasó todo lo que pasó. Pasar por Samaria, ningún judío pasaba por ahí. Siempre un judío estricto no pasaba por Samaria porque eran contrarios. Aprovechaban los 6 días de camino por el desierto. Jesús, que no tenía contrarios, pasó por Samaria. Y aparte de eso, rompió la rivalidad que había entre judíos y gentiles y llegó a Jerusalén, incluso antes. Bueno, la radio es pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Porque evangelizar de puerta a puerta o en la calle es mucho más costoso y se debe de hacer. Pero la radio no te mueves y estás en más sitios, alcanzando más personas, y le damos gracias al Señor por este medio. La radio es un evangelista. Los medios sociales son evangelistas, porque anuncian las buenas nuevas cuando se usan para el reino. Un medio social puede ser un evangelista del diablo, cuando se usa para criticar. Ahora bien, hablando de personas físicas, el Señor ha dado evangelistas al cuerpo de Cristo. Los evangelistas, como te he dicho, son personas que Dios levanta en el cuerpo de Cristo y pertenecen al ministerio de gobierno. Cuando hablo ministerio de gobierno, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los 5 ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego están los dones operativos del Espíritu Santo que están en Primera de Corintios capítulo 12, que son 9 dones que entran dentro de lo extraordinario, lo milagroso, don de sanidad, don de ciencia, don de profecía, eso es algo más extraordinario. Luego en Romanos 12 hay dones que son más sencillos, aparentemente, pero son los más necesarios, porque habla del que ama, del que da con alegría, del que tiene un corazón hospitalario, del que preside. Esos no son tan llamativos como ser un apóstol o tener el don de profecía, pero son más necesarios. Porque si en la iglesia falta don de ciencia, va a faltar algo poderoso, pero si falta gente que tenga alegría, que tenga unidad y que tenga amor, pues la iglesia, aunque haya ciencia, pues lo único que el Espíritu Santo va a demostrar es que esa iglesia y va a revelar es que está en división. Entonces es más necesario esto que lo otro, aunque no sea tan extraordinario. Los ministerios de gobierno son los que el Espíritu Santo pone en la iglesia para enseñar a la iglesia las diferentes ramas del ministerio de Cristo. Porque Cristo era apóstol, Cristo era profeta, Cristo era evangelista, Cristo era pastor y Cristo era maestro. Apóstol porque fue enviado por Dios, maestro porque enseñaba acerca de Dios, evangelista porque iba de ciudad en ciudad anunciando el reino de Dios, profeta. Bueno, era profeta, él mismo decía que era profeta. Y pastor, él dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, Cristo se fue y él deja su espíritu y su iglesia. Y su iglesia continúa su ministerio.
Ahora, lo que él hace es levantar ministerios en su iglesia local para que estos, que son ministerios de gobierno, preparen a la iglesia. Y la preparen con el único motivo de ser luz a otros. Entonces, ¿qué es lo que enseña el evangelista a la iglesia? Pasión por las almas. ¿Qué es lo que enseña el pastor? Compasión por las ovejas. ¿Qué es lo que enseña el maestro? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que enseña el profeta? El profeta, el Señor le revela el estado de la iglesia, el arrepentimiento de la iglesia, ciertas partes del ministerio de gente. Eso es un ministerio local. Y el apóstol es el que establece, levanta ministerios, discipula, enseña. El apóstol tiene más trabajo. Ahora bien, y en todos esos se manifiesta el carácter de Cristo. Porque Cristo era pastor, Cristo era apóstol, Cristo era profeta, Cristo era maestro, Cristo era evangelista. Ahora, el evangelista siempre está, aunque es un ministerio local, pero no trabaja localmente. Trabaja localmente preparando a otros para el evangelismo. Pero su ministerio funciona en la calle. Siempre está en la calle. Y puede ser que un día predique a multitudes, como Felipe en Samaria que predicaba a multitudes, o puede ser que deje a las multitudes para irse a predicar a uno que está en el desierto, que era el etíope. Un evangelista es un pobre que le dice a otros pobres dónde hallar el pan. Siempre está por las calles, es poco pagado, poco visto, poco alabado, porque tiene un trabajo más de calle. Bueno, hoy con Facebook sí se le puede ver, porque sí se firma y todo. Con las redes sociales sí. Pero si él quiere hacerlo, digo, a la manera de un evangelista bíblico, está por las calles. Y no es tan aplaudido por la iglesia. Es un pobre, aunque es un hombre rico en Dios, es un pobre que le dice a otros pobres dónde hallar el pan. Ahora, en la Biblia solamente aparece 3 veces la palabra evangelista. Una en Hechos, capítulo 8 y verso 5, refiriéndose a Felipe. Otra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, refiriéndose a Felipe también. Y Hechos 21, 8, refiriéndose a Felipe también. Entonces, en el Nuevo Testamento te vas a encontrar a una sola persona que se le llama evangelista. Mirad el problema hoy de la iglesia. La iglesia dice, ¿por qué hay gente que se llama apóstol? ¿Por qué? Si en la Biblia había 12 y Pablo, que nosotros hemos demostrado que había 22 y que había más, ¿por qué no evangelista? Bueno, pues en la Biblia había 22 apóstoles y un solo evangelista. El problema de no leer la Biblia y dejarse llevar por los demás. O el problema de leerla y no querer recibirla y que la religión te engañe. Solamente, aunque es verdad que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le mencionan como evangelistas, pero por la tradición de la iglesia, no porque la Biblia diga que fueran evangelistas. Porque Lucas era un redactor de la vida del apóstol Pablo. Mateo era apóstol. Marcos era un joven que creció al lado de Pedro y de Pablo y de Bernabé su tío. Es porque la tradición de la iglesia dijo que eran evangelistas o porque redactaron la vida de lo que es el evangelio, Jesucristo. Juan era apóstol, no se le puede llamar evangelista. Solamente se le llama evangelista a Felipe. Vamos a ir a Hechos 21:8. Hechos 21:8. Dice Hechos 21:8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Ahora bien, ¿por qué Felipe era un evangelista? Vamos a Hechos capítulo 8 y verso 5. Hechos 8:5. Pregunto, ¿alguien puede tener más de un ministerio dado por el Señor? Sí, porque Felipe era evangelista y ahora vamos a ver también qué era aparte de evangelista. Hechos 8:5.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto es la iglesia que fue esparcida porque Esteban murió y la iglesia se fue. Del miedo, ¡bum!, se escaparon. Pero como el mensaje lo tenían dentro, donde iban, predicaban. Pero aunque la iglesia predicaba, porque la iglesia tiene una misión evangélica, la iglesia tiene una misión evangelística, pero no todos son evangelistas. ¿Entiendes esto? La iglesia tiene una misión apostólica, pero no todos son apóstoles. La iglesia es una misión profética, porque sabe el porvenir. El que está escrito en Apocalipsis, el Señor viene, el anticristo se levanta, es una misión profética, pero no todos son profetas. Entonces, aquí la iglesia fue esparcida y anunciaba el Evangelio, porque todos somos pequeños evangelistas en el sentido de misión, y hay otros que lo son en sentido de llamado, porque Dios los llamó a eso. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que predica un evangelista? A Cristo. Un evangelista necesariamente tiene que entender toda la palabra, porque todos los obreros y todos los pastores y todos los que tienen un cargo de autoridad en la iglesia tienen que conocer la Biblia. Pero quizá un evangelista no llega a la capacidad de un maestro, porque su mensaje está enfocado más bien al inconverso. Y al inconverso tú no te vas a parar a explicarle Daniel, contrastándolo con Apocalipsis y con el fin del mundo. Es un estudio exhaustivo para un creyente que tenga hambre de la palabra. Un inconverso no quiere saber eso. Entonces, ¿qué hacía Felipe? ¿Les hablaba de grandes doctrinas bíblicas? ¿De la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? No, les hablaba simplemente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Evangelio. Cuando Pablo fue a Corinto, les dijo Pablo a los de Corinto, porque me he propuesto no saber nada entre ustedes. Cuando fui a vosotros, dice, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Luego, después de que reciben a Cristo, pues viene la doctrina y la enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una persona que no conoce al Señor necesita el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Predicaba a Cristo. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Predica a Cristo. Su muerte, su resurrección, su venida, el arrepentimiento de pecados, aceptarlo como Salvador y Señor. Porque hay gente que promete salvación aunque no te sometas al señorío. Y el apóstol Pablo dice, este es el mensaje de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces no es, el evangelista no solo comparte mensaje de salvación, comparte el mensaje de salvación unido al sometimiento a Cristo. Si te sometes a Cristo, hay salvación. Ahora el segundo verso es 2 de Timoteo 4:5. Ahora voy a tocar un tópico que lo voy a derribar, y a mí me encanta hacer eso, derribar tópicos que la iglesia ha enseñado, pero que no son. Me encanta hacer eso, ¿vale? Quizá soy un metepatas, pero me encanta hacer eso. El apostolado, hoy predicarlo y enseñarlo es un problema en Filadelfia. Yo lo he hecho no porque lo quiera creer porque a mí me dé la gana, es porque está en la Biblia. El profeta es un problema más grande y lo he hecho porque está en la Biblia. Y ahora voy a derribar otro tópico que se ha enseñado, que también se enseña, porque la religión puede enseñar cosas como de parte de Dios, pero Dios no está hablando, porque va contrario a la Escritura. ¿Entiendes esto? La religión puede enseñar cosas que parecen de Dios porque lleva muchos años, pero no son de Dios. ¿Y por qué se recibe? Porque toda la iglesia lo cree, o porque hace muchos años que se enseña y se deja ahí. Pero no. ¿Entienden esto? 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, un ministerio primero es alguien llamado por Dios. O sea, yo no puedo decir, yo voy a ser evangelista, o yo voy a ser profeta, o yo voy a ser apóstol, o yo voy a ser pastor. No. Un ministerio es alguien que primero Dios lo llama. Por eso la Biblia dice,
Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como también lo fue Aarón. O sea, ser llamado al ministerio es una honra de parte de Dios, pero Dios te tiene que llamar. Entonces, juega un papel muy importante y principal la soberanía de Dios. Dios es el que da el ministerio. El problema nuestro es que Dios ha puesto unas pautas para saber al que Dios ha llamado. Cuando Dios llama a alguien, no quiere decir que vaya a ser alguien perfecto, pero se le va a notar su pasión, su comportamiento. Entonces, primero vamos a entrar en el tópico de que las sanidades y los milagros no convierten a nadie. Bueno, a un evangelista le persiguen mucho los milagros y las sanidades, porque está expuesto a la calle presentando a Cristo, pero el Espíritu Santo le usa mucho en sanidad de los enfermos para que los incrédulos, al ver la sanidad y los milagros, crean al mensaje. Ahora, ¿cuál es el tópico que yo quiero derribar? El tópico que yo quiero derribar es que la religión ha dicho que los milagros y las señales y las sanidades no convierten a nadie, que no es necesario. Bueno, es verdad que las sanidades no convierten a nadie, ni los milagros convierten a nadie. Quien convierte es Cristo. Pero Dios usa medios para que estos crean en el mensaje. Y las sanidades es un medio que Dios usa para que crean el mensaje de Dios. Y esto, pero escucha, es que tú haces así como algo muy normal, pero en la religión no te enseñan esto, ¿eh? Tú te coges un libro de teología de un vecino que ha estudiado 50 años la Biblia y no te va a decir esto. Y no te lo va a decir por miedo. Es que como no sabéis lo que se mueve ahí. No te lo va a decir por miedo, porque si él pone en el libro que las sanidades convencen para que crean en el mensaje, le descatalogan de la iglesia y le descatalogan de maestro. Pero el que no ama el triunfo no le teme al fracaso. Por eso yo estoy dispuesto a decirlo y que se entere todo el mundo. Y no te lo digo yo porque me lo saco de la manga, sino porque lo veo en la Biblia. Mirad, vamos, donde ellos se agarran es en Lucas 16. Cuando hay un hombre en el infierno y le dice ese hombre a Abraham, en una parábola que Jesús contó: Abraham, yo tengo 5 hermanos que no saben nada de este lugar. Resucita a uno de entre los muertos y que le predique. Y Jesús le contesta: a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. Y dice este: no, padre Abraham. Tienen a los profetas y a Moisés, pero si alguno se levantare de entre los muertos, a éste le creerán. Y Jesús dijo: si no creen a los profetas ni a Moisés, tampoco creerán ni aunque uno se levante de los muertos. Lo que Jesús estaba diciendo es: no hay milagros ni sanidades que convenzan al pecador. Claro. Porque cuando uno no quiere creer, no cree con nada, ni con la palabra, ni con señales, ni con milagros. No hay, porque si no quiere, no quiere. Y se acabó. Ahora bien, es porque el milagro en sí, claro que nos salva. Un curandero puede hacer una sanidad. ¿Le ha salvado Cristo? No, porque lo que la sanidad hace no es salvarle. Quien le salva es que él ha creído en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que predicamos? Cristo. Cristo es el que salva cuando él cree en Cristo. Pero cuando se predica el evangelio y hay sanidades, las sanidades preparan el corazón del hombre para que crea en el mensaje. Y es entonces cuando la palabra opera el nuevo nacimiento y esa persona es salva. Por eso vamos a ver en la Biblia Hechos 13:12. Vamos a leerlo, a ver si a través de señales y milagros la gente creía. Hechos 13:12. Los que no creen en esto te dirán: sí, en la Biblia sí, porque los apóstoles tenían que hacer milagros para que vieran que su mensaje era verdadero. Y es que así creían. Bueno, eso es otra tontería. ¿Y ahora no pueden creer por el mensaje? No, antes sí. Es que antes el hombre estaba casi depravado y hoy está depravado entero. No, el mismo hombre de ayer es el mismo de hoy. El mismo pecador de hace 2000 años es el mismo pecador de hoy. Y lo que necesitaba el hombre de hace 2000 años, lo necesita hoy también. Y si hace 2000 años, por medio de sanidades, creían el mensaje, pues hoy también se necesitan las señales para que crean el mensaje. Hechos
13, 12. Leemos desde el 11. Ahora pues, porque estaba predicando Pablo, estaba predicando a Sergio, y había ahí un brujo que le estaba diciendo a Sergio: no escuches a Pablo, no le escuches, no le escuches, no le escuches. Entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo le miró y dijo: he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, se le predicó el mensaje, todavía no creía, pero cuando vio al Espíritu Santo operar y hacer un milagro de ceguera, creyó ¿a qué? Al mensaje. Porque las sanidades preparan el corazón para creer el mensaje. Y cuando crees en el mensaje, la Biblia dice: hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Cuando crees el mensaje, que es Cristo, hay nuevo nacimiento, pero las maravillas del Señor, las señales del Señor, las sanidades del Señor preparan el corazón del incrédulo para recibir el mensaje. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué es lo que creyó? La doctrina. ¿Pero cuándo? Cuando vio. Hechos 13, 49. ¿13, 49? No. Lucas 5, 8. Lucas 5, 8. ¿Cómo se convirtió Pedro, el apóstol? Por un milagro. Y luego dicen: no, es que los milagros no, los milagros no convierten a nadie, claro, pero preparan el corazón para creer en el mensaje que el Espíritu Santo está dando, que es el que convence de pecado, para que crea y se convierta. Mira, Lucas 5, 8, dice la Biblia, cuando la pesca milagrosa, que el Señor le dijo: boga mar adentro, y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces, dice: viendo esto Simón Pedro, ¿qué es lo que vio? La pesca milagrosa. Dice: viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le vino convicción de pecados cuando vio el milagro del Señor. Vamos a ir a Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Mira esto. Para que veas que hay que leer la Biblia despacito y tranquilo. Jesús dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, se hubieran arrepentido. Es decir, si los milagros no convierten, Jesús no hubiera dicho eso. Pero Jesús dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho en ti, que en ti no han producido efecto, pero si los hubiéramos hecho aquí, hubieran producido efecto. Porque es verdad que cuando uno no se quiere convertir, no se convierte ni con milagros, ni con palabras, ni con nada. Pero cuando uno pone atención a la maravilla de Dios, eso prepara tu corazón para escuchar el mensaje de Dios, y el Espíritu Santo te redarguye de pecado a través del mensaje, crees y eres salvo. Aquí Jesús está mostrando que tanto los milagros en una ciudad no impactaban para salvación, pero en otra serían capaces de hacerlo. ¿Cómo? Según la capacidad del grado de la incredulidad de esa ciudad. Los milagros que en un sitio no produjeron nada, Jesús dijo, en otros hubieran producido arrepentimiento. Porque los milagros preparan para que tú creas la palabra
del Señor. Lucas 10:13. Lo que os estoy diciendo es derribar un tópico de la religión enseñado desde el año 1500. Que no se necesitan sanidades, ni milagros, ni maravillas, porque no convierten a nadie. Es verdad que no convierten, pero preparan para creer el mensaje del Señor. Lucas 10:13. Es el mismo verso, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho en vosotros se hubieran hecho en Sidón, tiempo que se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Porque también dijo, si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, se hubieran arrepentido. Mira este capítulo. Vamos a leer Hechos, capítulo 18. Este lo acabo de ver antes de empezar el estudio, Antes de empezar, cuando he encendido la luz, después del 19. Estaba Pablo predicando en Éfeso y dice el capítulo 19 y verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sí quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta de su precio hallaron que era 150,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía y prevalecía la palabra del Señor? Por las liberaciones y los milagros que se hacían a través de la mano de Pablo. A través de esas señales, de esos milagros y de esas liberaciones, el mensaje se predicaba y la gente estaba preparada para recibir más el mensaje, y así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18 dice que nosotros hemos nacido por la palabra. Porque es verdad que las sanidades no convierten a nadie, pero preparan el corazón para creer el mensaje de la palabra. Por eso al evangelista le van a seguir mucho las señales y las sanidades para que los inconversos vean, escuchen y crean. Y cuando crean, el Señor regenera su corazón. Eso es evangelista. Un hombre dedicado a las almas. Una pasión por las almas tremenda. Llora por ellas, gime por ellas, piensa en ellas. Toda la iglesia debíamos de sentir esto. Pero un evangelista lo siente más porque debido a su llamado el Espíritu Santo lo pone en su corazón. Ahora, un evangelista, ¿un hombre puede tener más de un ministerio en la iglesia? Sí, porque Felipe era evangelista, pero también era diácono. Cuando en Hechos capítulo 6, resulta que creció el número de los discípulos y las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, no eran viudas griegas, sino que eran viudas judías que vivían en Grecia. ¿Entienden? Eran de otra nación, de otra localidad, pero eran judías. Entonces, al repartir las porciones, los griegos decían, es que están tratando mejor a los que viven en Jerusalén. Claro, como viven aquí. Entonces, ellos dijeron, pues no está bien que nosotros dejemos la palabra del Señor, dijeron los apóstoles, para atender a las viudas.
vamos a poner 7 diáconos, y en medio de los 7 diáconos estaba Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y Felipe. Felipe también era diácono y aparte era evangelista. Y Pablo dijo, en 2 de Timoteo, yo soy predicador, apóstol, y terminó jurando para que le creyeran. Y digo verdad en Cristo y no miento, que también soy maestro. Entonces tenía 3 ministerios, predicador, apóstol y maestro. Aunque también actuaba como profeta, porque él habló en 1 de Timoteo capítulo 4 de los últimos tiempos, y evangelista y misionero, 1 año y 6 meses en los Corintios. También fue pastor, 3 años en los Efesios. Bueno, ese hombre, es que ya sabéis que estoy enamorado de él y tengo que hablar. En verdad, él reconoció 3 y 2 se guardó por vergüenza, pero él sabía que tenía los 5 ministerios. Una vez él sacó su currículum y la verdad dijo, he predicado más que todos los apóstoles juntos. Y ya como se dio cuenta de lo que había dicho, dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y terminó diciendo, me he gloriado y he sido un necio al gloriarme. Reconoció que estaba hablando de él de más, pero terminó diciendo, pero ustedes me obligaron a ello, porque han reconocido a otros y no a mí, siendo yo vuestro Padre. Si vosotros me hubierais reconocido, yo no me hubiera exaltado. Pero como vosotros no me reconocíais, pues he sacado mi currículum y dijo, peligro en mares, peligro en ciudad, peligro en el campo, peligro entre falsos hermanos. He sido azotado 5 veces, 39 veces por los judíos menos 1. He hecho esto, he hecho lo otro, y termino diciendo, y he predicado más que todos juntos y he hablado en lenguas más que todos vosotros. También era evangelista. Bueno, un evangelista o un pastor o un maestro, ¿quién declara quién es ministerio? Quien declara quién tiene un llamado de Dios, primero es Dios quien llama. Luego, los dirigentes de la obra se dan cuenta quién tiene un llamado de Dios. Y tercero, la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene que escoger a sus ministros? Pero eso está en la palabra y con esto terminamos. Mira, vamos a irnos a Tito, capítulo 1 y verso 5. Tito 1:5, dice el apóstol Pablo, por esta causa te dejé en Creta. O sea, Pablo dejó a Tito en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿Quién establecía los ministerios? El pastor. ¿Quién era el pastor? Tito. Pero ahora uno dice, ¿y la iglesia no cuenta? ¿El pastor tiene que hacer lo que le da la gana? Bueno, vamos a irnos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este cargo. Y encontraron a 7 varones. Ahora, ¿quién encontró esos 7 varones? ¿Los apóstoles o la iglesia? ¿Quién buscó a esos 7 hermanos? ¿Los apóstoles o la iglesia? Dice la Biblia que los apóstoles dijeron a los discípulos, vosotros buscáis a 7 hermanos. La iglesia primitiva ahí era muy joven, muy niña. Pero los apóstoles dijeron, confiamos en vosotros. Buscad 7 hombres. Y la Biblia dice que cuando los encontraron, se lo presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia en este caso buscó a los diáconos. Porque el pastor supervisa y ve quién tiene llamado. El hombre que tiene llamado siente el fuego de Dios y siente el llamado. Pero la iglesia tiene que apoyar eso. Porque si la iglesia no lo apoya, no tiene llamado.
Porque para que tenga llamado, tiene que tener unas cualidades bíblicas, que si las tiene, todo el mundo se quitará el sombrero ante esa persona. A ver si encuentro el verso, ¿vale? A ver si encuentro el verso. Bueno, Pablo pasó por otras iglesias y dice la Biblia que exponía ancianos, y la iglesia, a la hora de exponerlo, hay una palabra en griego que es mano alzada. Significaba que la iglesia alzaba sus manos para aceptar el llamado de los hombres que el apóstol Pablo proponía. Es decir, por votación. Entonces está el llamado soberano de Dios, el hombre que siente ese llamado, pero la iglesia que apoya a esos hombres. Mirad, vamos a ver algunas cosas que tiene que tener un ministro para ser un ministerio local, ¿vale? Y con esto terminamos. Requisito de los obispos. Un obispo, un pastor y un anciano es lo mismo en la Biblia. Son pastores, ¿vale? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero no es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, que no le puedan reprender. Marido de una sola mujer significa que sea fiel en su matrimonio, que no esté acusado de adulterio. Entonces hay gente que dice, no, es que cayó en adulterio y ya no se le puede restaurar. Bueno, porque él no puede ahora subir al púlpito y hablar de principios de fidelidad y honestidad porque se descatalogó a sí mismo él. Y el apóstol Pablo dice, yo de esta manera peleo y pongo mi cuerpo en servidumbre, no habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un hombre que cae en adulterio ya no puede recuperar su ministerio, porque se eliminó a sí mismo en el mensaje de la honestidad. Por eso Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino, y el arado está hablando de trabajo, y el siervo trabaja. Porque si estaba en el ministerio y miró para atrás, ya no es apto para el reino. No es apto para llevar el reino a otros porque se eliminó a sí mismo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a ver, apto para enseñar porque ¿qué es lo que va a traer un ministro a la iglesia? ¿Su mensaje o el mensaje de Dios? Por eso la Biblia dice, debes de presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es nuestro problema? Porque antiguamente los pastores aquí en Filadelfia se levantaban, pero era normal, el Espíritu Santo los capacitaba, sin saber nada, predicaban y Dios los usaba y era normal al principio de la obra. Pero después de 50 años seguimos levantando a gente que no conoce la Biblia. Y entra en una iglesia y no enseña nada, y todo lo enseña al revés, y enseña humanismo, no enseña evangelio, no sabe lo que está enseñando, no lo sabe ni él mismo, hoy cree una cosa, mañana otra, todo el mundo le es llevado por cualquier viento de doctrina, no tiene creencias firmes, y cuando sube al púlpito la iglesia se escuaja. Pero el problema es nuestro, porque tiene que ser apto para enseñar, no dado al vino. Un predicador no puede ser un borracho. Se descataloga a sí mismo. Hay pecados más fuertes, como por ejemplo el adulterio, el que hemos dicho. No pendenciero. ¿Qué significa no pendenciero? Una persona pendenciera significa una persona que da puñetazos, propenso a la ira, propenso a la regañina. Entonces, un ministro de Dios en una iglesia local no puede siempre estar al acecho de regañar con personas. ¿Por qué? Porque luego va a ministrar la palabra. Entonces va a decir, hermanos, debemos de amarnos. Y la Biblia dice, si el otro día te enfadaste conmigo, o con él, o con él. Por eso, una persona no pendenciero, una persona pendenciera que regaña con todo el mundo, que es propenso a regañar, que es propenso a sacar su ira,
es mejor no llamarle al ministerio. Es mejor no ponerle al ministerio. ¿Por qué? Porque se va a enfadar con uno, un día con otro, un día con otro, un día con otro y un día con otro, y cuando te quieras dar cuenta, está eliminado en el mensaje. Sí, puede subir, lo habla y tal, pero tú sabes que la iglesia se ríe por dentro. Aunque no se ríe por fuera, se ríe por dentro, porque él mismo se descatalogó, se eliminó él solo. Entonces, un ministro, por eso dice prudente, hospedador, sobrio. Claro, un ministerio local no puede entrar en una iglesia mirando a derecha e izquierda a ver si alguien le dice algo para decir algo. No, un ministerio local no puede defenderse. Siempre debe de perder. Porque luego va a ganar en el mensaje. Porque a la hora de decir, debes de amar al Señor. No hace falta que yo te diga, como yo, pero tú mismo vas a decir, como tú. Pero si te enfadas con uno, con otro, un día te regañas con uno, otro día te regañas con otro día... ¿Sabes? Un ministro, cuando se regaña con alguien, con una oveja, es que nos escucha mucho desde aquí, y el Señor me ha dicho que tengo que hacerlo. Porque me dijo el Señor orando, enseña cómo se debe de comportar un obrero en una iglesia. Esto me lo dijo hace ya un tiempo atrás y no lo he hecho, pero ya es hora. Entonces, un ministro en una iglesia local, si se va enfadando con uno y con otro, aunque el ministro tenga la capacidad de perdonarlo muy deprisa, la oveja no tiene esa capacidad. Y no porque sea menos espiritual, sino porque como él representa algo más elevado que tú, porque así lo hemos enseñado, en la oveja se queda la cicatriz de regañemos. Y tú le dirás, pero olvídalo, si lo he olvidado, si no fue nada. Ya, para ti no fue nada, pero yo te veía como un espejo. Porque un ministro es un espejo que muestra el carácter de Cristo. Si eso lo vas perdiendo, te descalificas a ti mismo. Entonces, te enfadas con uno, un día te enfadas con otro día regañas con otro. Estoy hablando de ministerios locales. Porque en la Biblia no existe un ministerio internacional. Nosotros los tenemos. Ministerio internacional, Gigi Ávila. Pero en la Biblia lo que existe son ministerios locales. Porque están preparados para operar en una iglesia local. Además, una persona, estadísticamente comprobado, no puede tener más de 40 personas a su cargo. Porque no va a poder llevar a todos. Esto lo hago yo porque soy el mejor, pero las personas normales no. No pueden llevar más de 40 personas a su cargo. Por eso Moisés tuvo que levantar a otros para que le ayudaran, porque le dijo al Señor, Señor, es que me voy a morir. Y le dijo el Señor, yo te entiendo que te vas a morir. Pues vete al culto y yo quitaré de tu espíritu y lo pondré en otros ancianos que te ayuden, porque no está capacitada una persona para llevar más de 40 personas. Moisés llevó 2 millones. Así estaba que pedía la muerte cada 5 segundos. Mátame, Señor. Pasaban 5 minutos, mátame otra vez. Y había una pelea. ¿Y tu pueblo? Y decía el tuyo. Y tú, no, que es tu pueblo. Otra vez le dijo Moisés, pero he llevado yo a este pueblo en mi seno. Le he dado yo a luz, le he parido yo, es consumido. Y dijo el Señor, es el hombre más manso de toda la tierra. Bueno, el pueblo sacaba toda su ira. Porque claro, eran 2 millones y al final el Señor tuvo que hacer un arreglo ahí. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un predicador, un pastor, un obispo debe de trabajar fiel. Porque no ama el dinero, ama las almas, ama al Señor. Mira, el otro día vino una hermana que se ha convertido hace poco con un mensaje que prediquemos de lo de la pasión de Cristo, y cuando vino la primera vez echó 100 euros a la ofrenda. Bueno, ella, cuando ha hablado conmigo por WhatsApp, porque necesita mucho al Señor, está muy emocionada, se llama Raquel, lo va a escuchar, su familia de Estados Unidos también escuchan todos los estudios, todos los mensajes. Yo le dije a Raquel, la primera vez que viniste echaste 100 euros, si el Señor te lo dice, gloria a Dios, pero no es necesario. Porque yo estaba deseando decirle esto, porque como ella es nueva, yo digo, ella cree que hay que echar eso, y no hay que echar eso. Aquí echamos 1 euro al Señor, 2 euros, 3 euros. Ahora, si tú quieres echar 1000 euros, porque Dios te lo dice, échalo. Pero tiene que ver en nosotros que el ministro no va tras el dinero.
sino tras las almas para hacerlas bien. Un ministro que basa tras el dinero es un lobo rapaz, capaz de dañar a todo el mundo aunque se llene su bolsillo. Por eso predica cualquier tontería, predica falsa doctrina, dice lo que le da la gana, pero mientras su bolsillo esté lleno, no le importa en absoluto el daño de las almas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Un ministro tiene que ser amable, cariñoso con la gente. No quiere decir que sea un risueño, no. Es decir, que se ríe por todo, sino que debe de saber cuándo reír. Un ministro no se debe llevar por emociones, sino por principios. Por eso hay bromas que tú dices y yo no me río, porque son bromas que no son buenas. Y hay otras que sí me río, porque tienes que saber cuándo reírte y cuándo dar cariño y cuándo alejarte. O sea, ser pastor no es ser cualquier cosa. Amable, apacible, no avaro. Ahora dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Te hago una pregunta. ¿Alguien que quiera ser pastor y tiene hijos inconversos puede ser pastor? Sí. ¿Por qué? Porque lo que aquí el apóstol está diciendo no es que tenga hijos cristianos a la fuerza. Porque quien convierte es Dios y quien cree es el hombre. Y si mi hijo no quiere, Samuel era fiel profeta del Señor, ¿sí o no? Y tenía hijos inconversos, pero él era profeta. El que mejor puede gobernar una casa, ¿cómo se llama? Dios. Y mira, vente conmigo a Isaías capítulo 1. Y verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, Dios crió una casa y le salió mal. Y es el mejor pastor de todos. Porque un pastor puede tener hijos que se rebelen. Ahora, el problema de un pastor es cuando ni siquiera ha intentado ordenar su casa. Y eso se sabe. Y cuando hay un pastor que tiene fama de que no sabe gobernar su casa porque no hay principios de Dios en él y porque no los enseña a sus hijos, se elimina a sí mismo. Por eso el texto no es que tenga que tener cristianos, sino que se escuche que él ha intentado gobernar bien su casa, que tiene principios de gobierno. ¿Entienden esto? Porque mejor pastor que el Señor y mejor padre que el Señor ninguno, y a él se le descarriaron. Imagínate a cualquiera de nosotros. Dice el Señor, planté una viña, la cerqué. Dice, y esperando que me diera uvas, me dio uvas silvestres. Y mira la frase del Señor. ¿Qué hubiera podido yo hacer más por mi viña que no hubiera hecho ya? Ninguno de nosotros puede decir que hemos hecho todo por nuestra casa para que nuestra casa fuera la que nosotros queremos. Siempre decimos, nos quedó esto y esto. El Señor dijo, ¿qué hubiera podido yo hacer hecho ya que no hubiera hecho? Y esperando uvas normales, me dio uvas silvestres. Si eso le pasó al padre de familia, ¿qué será? Si le pasó a la rama verde, ¿qué le pasará a las secas? Lo que tiene que tener es fama de que intenta criar bien su casa. ¿Está bien? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa un neófito? Un niño espiritual, un recién convertido. Un recién convertido no puede ser pastor. Primero, que no sabe enseñar. Segundo, no tiene una relación profunda con Dios. Tercero, no sabe nada de la Biblia. Y cuarto, a la primera de cambio que le haga cualquier cosa a alguien, se va y va a dejar la obra tirada. Y por última, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabes que la iglesia está siendo desacreditada por ministros?
porque su testimonio no va de acuerdo al Señor, y los inconversos dicen, para ser como ese, no voy a la iglesia. ¿Verdad? Porque un ministro tiene mucha responsabilidad, está representando a su cabeza, que es Cristo. Entonces tiene que tener testimonio desde fuera. Mira esto, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Puede el diablo enlazarlo a través de acusaciones, pero no lo hagas, no lo temas. También hay otros requisitos en Tito, capítulo 1 y verso 5, que son más o menos los mismos, y también en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 14 hasta el 26, en ese dice que use bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Bueno, hemos hablado del evangelista, de algunos requisitos pastorales que debe tener un pastor, pero no hemos hablado del ministerio pastoral y del ministerio del maestro. Si el Señor quiere, nos lo preparamos y hablamos de lo que es un ministerio de maestro y un ministerio pastoral, aunque sí hemos dado los requisitos para ser un llamado no solo para el maestro ni el pastor, sino también para el evangelista, para el apóstol y para el profeta, porque son ministerios de gobierno y referentes para el cuerpo de Cristo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Te damos gracias, Padre bueno, en este estudio de tu palabra, por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos tu verdad. Señor, gracias por tu pueblo. Te ruego que bendigas a tu iglesia poderosamente, que tú bendigas tu pueblo, que trabajes en nuestro corazón. Te lo ruego, Espíritu Santo, gracias por este amor con el que tú nos enseñas tu palabra y tu verdad, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.